Buenas tardes a todos y a todas los que estáis presentes en esta primera charla de Facebook Live con invitado que hago. Vamos a ver qué tal funciona. En este caso, bueno, más que tener un invitado, yo creo que no se le puede llamar invitado, no llega ni a eso. No, al contrario, es mucho más que eso, que es amigo y además no solo amigo, sino colaborador en muchas cosas, ¿no? Que es Fernando, con el que ya hemos escrito un libro juntos, que es el famoso libro Aumenta tu motivación, un libro absolutamente recomendable para cualquier ser humano que quiera aumentar su motivación y por lo tanto, tenerlo aquí, como siempre, es un lujazo. El año pasado hicimos el proyecto de Bienestar Total, que seguro que recuperaremos más adelante. Es una persona de referencia. El otro día que estaba yo en Londres, me encontré con algunos alumnos míos que habían coincidido con una alumna en concreto que había coincidido con Fernando en otro curso y me dijo, wow, este Fernando es alucinante, ¿no? Digo, sí, lo es. Es alucinante, Fernando, por muchas razones. Primera de todas, porque tiene algo que compartimos los dos, que en inglés se le llama walk the talk, ¿no? Y es congruente. Lo que dice, lo aplica. Y eso para mí, solo por eso ya me genera todo el respeto posible, entre miles de cosas más. Tanto, Fernando, oye, buenas noches. ¿Qué tal desde las Islas Canarias? Bueno, pues entonces te doy las buenas tardes porque, como sabes, aquí ahora mismo aún no se ha hecho de noche, ¿no? Pero mira, Xavi, yo no sé, como siempre me sacan los colores, tío. Me dices unas cosas que yo a veces pienso que estás hablando de otra persona, de verdad. Yo Pero también, a veces yo también. gracias. Todo muy bien por aquí. Fantástico. Pues como ya sabes, si estás conectado a este Facebook Live, es que vamos a estar hablando de productividad, vamos a estar hablando de alto rendimiento, vamos a estar hablando de estados que te permitan conseguir más cosas, ¿no? De hecho, yo creo que una de los anhelos, por decirlo así, que tenemos los seres humanos es conseguir cosas, ya que sea desde que el perro nos haga caso a cambiarnos de casa, a tener un trabajo, a ser felices. Y todo eso está muy bien, pero como todos sabéis, y es algo que hemos conservado muchas veces con Nando, y es que no es suficiente con quererlo. Estaría muy bien que fuera suficiente con quererlo, pero definitivamente no lo es. Además de quererlo, se tiene que tener un conjunto de estrategias para conseguirlo. Estrategias mentales, emocionales, etcétera, ¿no? Y de eso quería hablar un poco con Nando, ya que lo tenemos aquí. Y para empezar, Nando, es decir, cuando hablamos de alto rendimiento o de alta productividad, ¿tú cómo lo defines? ¿Cómo lo explicarías a la gente? Yo lo explico que cómo hacen ellos más de lo que quieren hacer. Es decir, cómo hacen ellos más de lo que para ellos es importante, incluso cómo hacen aquello que todos tenemos que hacer en el día a día, porque llegan, llamémoslo así, llamémoslo obligaciones, pero cómo hacerlo de forma que sea para nosotros diferente, cómo le podemos dar ese pellizco nuestro, cómo le podemos pues, hacer desde nuestros valores, ¿no? Al final se reduce a eso, de forma que si ya no tienes más remedio que hacerlo, ¿cómo lo puedes hacer de manera que disfrutes con ellos? Y que disfrutes con ellos siendo lo que sea que tienes que hacer, o por lo menos que no sea tan penoso como tú pensarías que podría ser. Y así es como yo defino alto rendimiento, no lo defino como el que corones uno de los grandes picos cada año, o que te propongas grandes gestas, o que ganes una millonada al mes. Eso para mí no es alto rendimiento. Alto rendimiento para mí es hacer cualquier cosa de forma que a ti te suponga que lo has hecho lo mejor que has podido. Déjame que les comente a los que nos están viendo que pueden dejar sus mensajes escritos en el Facebook y aparecerán aquí, y si tenéis preguntas, cualquier cosa, también las iremos respondiendo, ¿no? Lo que me dices me resulta evidentemente atractivo, familiar, y es una de las cosas que además yo creo que a mí personalmente me mueven, ¿no? En la alta productividad. Hay muchas personas que me dicen, bueno, Xavi, pero es que ¿cómo puedes hacer tantas cosas
y cómo puedes estar aquí, allá, grabar vídeos, grabar esto, hacer pam, pam, pim, y viajar tanto. Y yo creo que uno de los factores, evidentemente, es ese disfrute del que tú hablabas, que para mí ese disfrute del que tú hablabas tiene que ver mucho con la ausencia también de resistencias internas, ¿no? Cuando para una persona hacer algo le supone algún tipo de resistencia, es cuando aplica y aparece el fenómeno de la disciplina, ¿no? Es que dice la gente, es que yo no tengo disciplina, no tengo fuerza de voluntad. Y yo siempre digo, oye, tú cuando te comes una tarta de chocolate, para comerte la tarta de chocolate necesitas disciplina, necesitas fuerza de voluntad, necesitas decirte, no, tengo que comérmela, o te la comes sin más. Y evidentemente, a quien le gusta, evidentemente, la tarta de chocolate, pues la tarta de chocolate no necesita ningún tipo de disciplina ni fuerza de voluntad para comérsela. Claro. Y tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, y es el disfrute. Ahora bien, como tú también decías, ese disfrute pasa por otro lado para que lo que estés haciendo sea importante y placentero para ti. Las dos cosas, el placer y el valor que le das a las cosas, que puede ser que estén unidos, pero puede ser que no, ya que se procesan en dos partes diferentes del cerebro, son críticos, ¿no? Y estabas precisamente comentando al menos de una manera esas dos partes, ¿no? Pero, Nando, y cuando hablamos de alto rendimiento, más allá de disfrutarlo y más allá de sus valores, ¿qué crees más que tiene que ver con ese alto rendimiento? Vale, pues es ya una suma de varias cosas y ya vamos a ponernos en buscar resultados, ¿no? Como lo buscaría un atleta de élite o un trabajador estrella, ¿no? Alguien que maneja proyectos muy críticos y de alto impacto, o cualquier persona que está en situaciones de alta responsabilidad, ¿no? A ver, estas personas, cuando alguien las observa desde fuera, parecen como extraterrestres, parecen como, hay que ver por qué trabaja tantas horas, por qué le dedica tanto tiempo a entrenarse, ¿no? ¿Qué sufrimiento, qué tal? Es porque hacen la equivalencia entre esfuerzo y sufrimiento, y a lo mejor desde el prisma de la otra persona, la persona que hace eso, está echándole un montón de horas al trabajo, pero lo está disfrutando, lo está viviendo, pero ya no es ese disfrute de comerte una tarta de chocolate, es el estar metido de lleno en la acción, es ese estado de flow, con cierta sensación de urgencia, con cierta sensación de responsabilidad, de que de él dependen muchas otras personas. También se suma que esas personas tienen muy claro lo que quieren conseguir, muy claro dónde van, tienen una dirección donde intervienen sus valores, que es congruente con todo lo que están haciendo, incluso se identifican con ello, ¿no? Y mira que el otro día lo hablábamos, ¿no? Cuando te comenté, oye, mira, me sale esta oportunidad laboral y tal, pero es que a mí no resuena porque, por ejemplo, en ese caso, ya se contiene con mi identidad, ¿no? Con mi identidad de ingeniero, ¿no? Un cambio drástico en la vida también toca eso, ¿no? De tu identidad. Entonces, en esos altos rendimientos, ya no es solo una cosa. Influye muchísimo lo que en PNL llamamos lo que es el estado. Es decir, esto de que como tú te sientes, como se siente esa persona pues negociando, como se siente esa persona trabajando, como se siente ese atleta entrenando o compitiendo, influye también el que tengan claro a dónde van y para qué lo hacen. Es más, incluso muchos de ellos lo tienen tan claro sin conocer nada de PNL, de coaching, de formulación de objetivos, de misión, que es como su naturaleza. Tienen muy claro lo que quieren conseguir y cada vez que piensan ellos como que les produce una sensación muy positiva y cuando tú le hablas de misión dice, no, para mí es esta y te la dicen en 30 segundos sin haberse nunca parado a formularlo. Es decir, que es algo que tienen muy integrado dentro de ellos, son deseos muy fuertes, ¿no? También influye mucho el cómo se organizan el día a día, no porque sean expertos en gestión, no, sino porque dejan su cabeza para lo que quieren hacer. Y a mí, perdona que te interrumpa un segundo, pero es que lo que has dicho me parece fundamental, y es decir, el dedicar la cabeza a aquello que quieren hacer, yo creo que hoy en día es el desafío más grande que tienen las personas, porque estamos
tan bombardeados por tantos estímulos, Facebook, WhatsApp, no sé qué, no sé cuántos, que al final es que es como intentar escuchar el canto de un pájaro en medio de un atasco de coches, Claro. ¿no? Es muy equivalente. Y esa capacidad de encontrar aquello que quieres hacer y centrarte solo en eso, cada vez está volviendo casi un valor más preciado, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, porque yo lo veo como que ese es el oro de la productividad, ¿no? Porque es lo que te va a permitir también que se dé todo lo demás, que tú puedas meterte en un estado de productividad, porque si estás distraído con mil cosas, ¿cómo te vas a concentrar en algo? Es decir, ¿cómo se va a poner tu mente a trabajar en ello? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que eso es realmente troncal contigo, ¿no? Con lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres conseguir. Por eso se lee y se escucha mucho, pues, ¿no? La estrategia de Mark Zuckerberg de solo tener un color de camiseta o de Obama de dos colores de traje, o el éxito de sistemas de productividad que hacen que tengas el trabajo fuera de tu cabeza en un medio confiable, pues de listas, de calendarios, de cosas que te permitan no pensar en tu trabajo nada más que lo justo para decidir cuál es la acción siguiente que quieres hacer y hacerlo con toda tu atención. No solo eso, además de eso, está también un factor que tú has apuntado así por encima antes y que a mí me parece también muy importante, y es el Estado. Es decir, ¿cuánta gente no se pone a trabajar, no se pone a hacer algo, a leer un libro, a hacer lo que sea, sin el Estado adecuado? Ahora hace un momento estaba trabajando con una deportista de élite y le decía, antes de cada carrera, antes de cada entreno, primero observa ese estado. Una de las cosas que vamos a trabajar en este curso que voy a hacer en enero y que ya sabes que te he invitado para que estés un rato online, de consecución de objetivos y sobre todo también de cambio de hábitos, que haremos el 12 y el 13 y el 14 de enero, es que el estado es tan importante que requiere la atención plena de las personas, y por lo tanto el entreno pleno. Le decía a esta deportista, le decía, tan importante es que te entrenes físicamente como que te entrenes también mental y emocionalmente, ¿no? Luego, para mí esto es crítico. ¿Y cuánta gente se pone a hacer algo sin antes haberse dado cuenta de si están en el estado correcto o no? Y luego pasa algo, y es que dicen, es que me distraigo, es que no rindo. Ya, bueno, pero la pregunta es, ¿estás en el estado antes de empezar adecuado para rendir? Esa es uno. Y dos, la siguiente es, no, es que me distraigo con facilidad, y yo digo, cuando te distraes en facilidad es porque has perdido el estado. Ese estado emocional, eso a lo que tú te referías de flow, de estar fluyendo, de estar motivado, de estar concentrado, la segunda parte de esto pasa cómo tú eres consciente de qué estado aparece que hace que te distraigas. A veces es el estado que busca despistarte y otras veces es algo de fuera que te quita el estado. Pero en ambas, que son muy importantes, aparece el famoso estado, ¿no? Claro. Y es que te diría mucho más, Xavi, porque, hombre, no es por hacer una estadística, es por hablar de una generalidad. La mayoría de las personas, en la mayoría de las personas, sus estados son accidentes. Sí. Eso es lo que pienso. Es decir, porque yo creo que la mayoría de las personas no saben que pueden gestionarlo, que pueden controlarlo, y además es que ni se les pasa por la cabeza. Simplemente el estado es algo que viven como diciendo, uff, hoy me siento así, es que hoy me he levantado un poco así, ay, me siento un poco desganado o desganada, ¿no? Y no, es que cuando pienso en hacerlo como que no, que lo viven como si fuera algo que no dependiera de ellos. Y claro, si no saben cómo, ni lo que es, ni cómo gestionarlo, es totalmente lógico pensar que son cosas que a ti te ocurren, no cosas que tú manejes, ¿no? Y claro, cuando para ti el estado es un accidente, pues dices, oye, y si mi estado determina mi comportamiento y por eso mis resultados, pues mis resultados también son un accidente, ¿no? Y como no lo saben, pues se ponen a buscar los resultados por otro lado, por la formulación de objetivos,
que sí, que interviene también por un sistema de trabajo, que sí, que interviene también por tener perfectamente definido su plan de vida, sus valores, su visión, que sí, que también, pero si tú no sabes controlar cómo te sientes y cuando tú dices, cuando te distraes, cómo volver a recuperarlo, te está faltando una clave muy importante de la ecuación. Fíjate que hoy me ha pasado, he tenido 2 clientas, bueno, de hecho he tenido 3, pero en 2 de los casos, en uno, vale, la persona me dice, es que me como las uñas. Vale, ¿te comes las uñas cuándo? ¿Cuándo te comes las uñas? Bueno, cuando me pongo nervioso me como las uñas. Vale, sí, ¿y qué es lo que estás sintiendo en ese momento? Si no identificamos cuál es el estado que te lleva a comer las uñas, lo que acabas haciendo es lo que hacía esa persona. Quiere decir, no, me digo cosas y me escondo la mano, pero eso es solo un remedio que no va a la causa. Y la causa en este caso seguramente es un estado emocional derivado de lo que quieras, que podríamos rascar más. Ese es un caso. Y el otro caso era el que te decía del deportista de élite. Y es decir, al final solo es el estado. Y le he hecho la prueba, le digo, porque es una chica joven, le digo, ¿tú sabes que tu estado emocional afecta a tus músculos? Y me dice, no, no puede ser. Y le hago la prueba tan tonta que todos conocemos de extender un brazo, ¿no? Y le digo, piensa en algo positivo y resiste con todas tus fuerzas. Y resiste, claro, está fuerte. Y ahora digo, vale, piensa en algo que te pasó, que te hizo sentir mal. Ok, va brazo abajo, es decir, por mucha fuerza muscular que tengas, por mucho tono muscular que tengas y respuesta y tiempo de reacción brutal, si tienes un estado emocional inadecuado, eso te va a llevar a resultados inadecuados, ¿no? La otra cosa que también es increíble es cómo las personas no se dan cuenta que lo que les lleva a comer un pastel de chocolate es un estado. Ajá, es un estado, claro. Como tú dices, no es un accidente. Ellos tienen un estado que igual no saben de dónde viene. Quizá tengan ansiedad, quizá tengan hambre, pero no deja de ser un estado también emocional. Quizás hayan cansado, quizás hayan dormido poco, quizás no se estén alimentando bien. Es decir, que el estado depende de tantísimas cosas, pero sí es muy importante el saber que, aunque no tengan la capacidad, ni nadie la tiene para controlar siempre a todo momento sus estados al 100%, tampoco, hombre, yo no conozco a ninguna persona así, a lo mejor podría haber una persona súper entrenada, ¿no? Pero a día de hoy no la conozco, ¿no? Pero sí saber que cuando tú tienes esa distinción, ese saber que tu estado va a determinar tu comportamiento, saber que en el estado en el que estás no vas a ser capaz de hacer ciertas cosas, por lo cual no te pones eres productivo en ese sentido. Por ejemplo, a última hora del día que nos sentimos cansados, ya un poco abrumados de haber estado a tope todo el día, no te propongas a ponerte a entrenar o no te propongas ponerte a hacer una tarea de cierta complejidad, porque no la vas a hacer bien o te va a costar muchísimo más que si lo haces desde otro estado, desde otras condiciones mucho mejores para hacerla. Y entonces, claro, ese tipo de decisiones lo podrá tomar esa persona que sepa que su estado, el estado en el que está, va a determinar pues lo que va a ser capaz de hacer. De hecho, has abierto una caja de Pandora que es algo que también trataremos en este curso de enero sobre consecución de objetivos y cambio de hábitos, que es todo el tema que tiene que ver, algo que en España en concreto yo creo que está, bueno, creo no, o sea, las estadísticas lo prueban, ¿no? Que es la poca importancia que le damos a la fisiología, ¿no? La poca importancia que le damos al descanso, a respetar, como tú dices, los propios ritmos del cuerpo y la importancia que tiene, me pasaste tú un artículo precisamente que lo hablaba, ¿no? Es decir, bueno, si tú rindes al máximo por la mañana y ahí tienes tu peak performance, ¿vale? Pues ponte las tareas más fundamentales del día ahí. Y si un día estás cansado, aprovecha ese día para llevar los actos más mecánicos. En España es uno de los países de Europa con el índice de productividad más bajo, pero al mismo tiempo con el número de horas en el trabajo más alto. Y eso pasa básicamente, y es una buena metáfora para entender lo que nos pasa a casa, ¿no? En casa decimos, bueno,
voy a trabajar en esto y te vas cansando. Aroa, fíjate qué maja que es Aroa y cómo nos anima. Gracias, Aroa. Un saludo, hija. Suerte que hay alguien que nos anima. Pues, pues el hecho de decir en un momento dado, oye, si yo tenía que acabar esta tarea para las 8 y no hay más que acabarla, tómate un descanso, vale mejor, es más importante, es más productivo, es más eficiente. Hacer un descanso de media hora, desconectar, hacer un poco de ejercicio físico, andar un poco, todo ese tipo de cosas que hablaremos en el curso de enero, ¿no? Andar un poco, estirarte, cambiar de chip y volverte a meter que seguir a piñón fijo, una. Y dos, si lo que puedes hacer es dejarlo para mañana, déjalo para mañana. Dedícate a una actividad de bajo impacto, de poco requisito intelectual, porque si no, vas a estar perdiendo el tiempo, vas a ser ineficiente, ¿no? O dedícate a descansar, a disfrutar con otras cosas, a regenerarte, porque tenemos la idea de la productividad y del ser eficaz, ¿no? Como de una película de Rocky, ¿no? Que se está preparando y su entrenador le dice, venga, Rocky, más fuerte, y Rocky, yo puedo, y seguir así. 1001, 1002. 1002, 1003, ¿no? Y nadando a maripa como si se le fuera a salir un hombro. Bueno, la cosa es que eso son películas. Es decir, tú no puedes estar desde que te levantas hasta que te acuestas así todos los días de tu vida. Es que el descanso, y aquí es donde voy, y entra también toda la parte de creencias que viene implícito en todo esto, el descanso es productividad. Es decir, descansar de forma eficaz es productividad. Es así, el parar un tiempo a afilar el hacha, como decía Stephen Covey, hacer un curso específico, desconectar y ponerte a estudiar, eso te va a dar mucho tiempo más futuro. Escuchar a ese colaborador, a ese jefe, a ese subordinado con toda tu atención, te va a dar que ganes mucho tiempo más después en correcciones. Es por eso que pensamos que la productividad es la acción continua, constante, de alto impacto y no, porque, y piénsalo, si nunca limpias los platos de tu casa, llegará un momento en que los platos te obliguen a dejar de ser productivos. Así que tenemos que ser un poco consecuentes también con esas cosas. Fíjate que lo que estás diciendo me parece algo que me resuena muchísimo, porque yo antes era así, yo antes era de piñón fijo. Y al final lo acabas pagando, ya sea en salud, ya sea en desgaste emocional o hasta en temas de relaciones, ¿no? Y tenemos por el efecto, ¿cómo es? Es el Zeigarnik, que es, no sé cómo se llama ahora. El efecto Zeigarnik. Sí, pues cómo necesitamos acabar las cosas, ¿no? Ahora, una vez más, eso es un estado, el estado de necesitar acabar las cosas. Sí. ¿Es complicado luchar contra ese estado? Bueno, sí es complicado, del mismo modo que si te vas a un restaurante y te ponen una ración, que evidentemente ellos no pueden saber cuánta hambre tienes, te ponen una ración y tú lo que te viene a la cabeza es acabártelo todo. Eso es lo que te surge, eso es lo que te nace. Pero verdad que si estás haciendo régimen o cualquier otra cosa, vas a generarte una imagen donde vas a ver tu objetivo, donde te vas a dar cuenta y vas a tomar la decisión que parar antes de tiempo te va a permitir adelgazar o no engordarte tanto, ¿verdad? Que puedes hacer eso. Pues lo mismo puedes hacer cuando una tarea te lleva precisamente a quererla acabar sea como sea. Genérate una buena imagen, piensa estratégicamente y ponte a hacer otra cosa, cambia el estado. Antes de que le contesto a César Iván. César Iván pregunta si ese entrenamiento será solo presencial. No, será online también. César Iván, si entras en la página web y te inscribes al curso, ya te indicaremos cómo entrar de manera online al curso, sin problemas. Te digo porque si no se me va a pasar a explicar esto. Sigue. Además, Xavi, han mencionado dos cosas, ¿no? El Zeigarnik y el pensamiento crítico. Enlazando las dos,
fíjate lo que dicen varios autores también, que qué efectivo es usar el Zeigarnik en tu favor, porque si tú dejas algo con ganas de continuarlo, luego cuando te vuelvas a poner con ello, te vas a poner con esas ganas con las que lo dejaste, ¿no? Decía Ramón Campayo que enseñaba sistemas de estudio, termina tu sesión de estudio con ganas de seguir. Es decir, no la dejes cuando digas, no, no, ya no puedo más, lo dejo para mañana, no, porque lo estás dejando con una mala sensación. Déjala cuanto mejor te sientes, porque así vas a tener ganas de retomarlo al día siguiente. Deja ese poquito a las que hacen dieta, ese poquito de comida en el plato, porque luego te va a hacer que en la próxima comida vayas también a disfrutarlo y además con cierto pensamiento estratégico que es esencial para que tú no te creas todo lo que has estado pensando hasta ahora de la productividad, no te creas todo lo que supone que tiene que ser un buen trabajador o una persona de alto rendimiento o como se supone que tienen que ser las cosas. Es decir, tienes que tener ese pensamiento estratégico y ese pensamiento crítico para saber definir con utilidad qué es lo importante y qué es aquello de lo que sí eres capaz de hacer y qué es un objetivo demasiado grande para ti y qué es un objetivo eficaz para ti que a lo mejor tiene un poco menos de tamaño. Porque en esto de la mejora continua es mucho más importante la consistencia que la intensidad. Y eso también es pensamiento estratégico. Es decir, esos que de repente dicen, pues ya empiezo a hacer deporte y voy a correr 30 minutos 3 veces a la semana. Pues a lo mejor si tú quieres construir un hábito, es mejor que salga a correr 10 minutos. Es que eso me parece muy poco. Ojo, que ahí es que estás teniendo una creencia que no te está siendo muy útil. Estás teniendo un modo de Fíjate, pensar. fíjate que no es solo la creencia en sí, es también el estado que genera la creencia. Es decir, También, claro. al final es gestión de estados, es una excesiva motivación, no tiene por qué ser buena, lo acabas de decir tú. Es decir, el estar muy motivado para hacer una maratón te puede hacer que en tu primera sesión de entrenamiento te casques 10 kilómetros y A, te lesiones y o B, luego acabes con unas agujetas y con unos dolores que hagan que no tengas ni ganas de volver a entrenar o yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Luego, pero fíjate que vuelve a ser lo mismo, es decir, a veces es por falta de ganas y a veces es por exceso de ganas. Ninguna de las dos tiene por qué ser útil o inútil, pero Claro. como le decía a la chica esta con la que estaba trabajando de alto rendimiento, es importante observarse y tomar conciencia, porque a veces por exceso, a veces por defecto, nos alejamos de nuestro objetivo sin darnos cuenta, ¿no? Y como tú decías, estoy absolutamente de acuerdo, muchas veces tenemos ideas en la cabeza que nos han metido que no tienen ningún sentido, que vienen de la escuela, que vienen de momentos de no termines todo, que vienen, me he quedado congelado, no, estoy aquí. Y es hasta que no termines la lección, no vas a salir al patio, no vas a salir a jugar con tus amigos. Bueno, pues nuestros papás no sabían más de alto rendimiento, pero Claro. eso se nos ha quedado en la cabeza. Lo que está claro es que no es mejor acabar la lección para salir a jugar. Es mejor Claro. mantener la lección hasta que puedas, hasta que pierdas el estado. Y cuando pierdas el estado, luego vete a jugar un rato. Eso sería la lección que yo le daré a mis hijos, ¿no? Cuando entren en esa época. Qué bueno. Y además, fíjate, porque esto del estado que estamos hablando tanto, a mí me resulta fascinante porque es algo súper, como todo, ¿no? En PNL, súper natural. Es decir, que lo hacemos de forma instintiva. Si no, ¿cuántos deportistas tienen su ritual antes de salir a competir? ¿Sabes? Y Totalmente, cuántos totalmente. performers, yo no he visto nunca ningún performer que sea profesional que no haga su pequeña concentración antes de salir al escenario, ya sea músico, ya sea un conferenciante, cualquier deportista, mira, y además que es que lo hacen de forma inconsciente. Y incluso te digo más, yo he visto situaciones que desde mi punto de vista es un poco ridículo, de que le dan el poder a cosas que están como fuera de ellos, ¿no? Como amuletos, como, Sí, sí, sí. como hasta vírgenes. Yo he visto a deportistas de primer nivel mundial, besar un cuadro, besar un cuadro de una virgen antes de salir. Es decir, que si no lo hacen, para nada sirve, pues,
todo el trabajo de su nutricionista, de su entrenador de fuerza, de su coach general de estrategia del centro de alto rendimiento. No vale para nada como no ves el cuadro, ¿no? Pues fijaros la importancia que tiene entonces ese estado y la importancia además de que lo reconozcas y de que seas tú el dueño de él y no cualquier otra cosa, ni cualquier otro accidente del exterior. Fíjate que Berlín, la cerda maligna, sea quien sea, es un nombre pintoresco, dice, exijo un curso de PNL y pensamiento crítico para, y hay algo que no sé exactamente qué es el símbolo, pero le diría a Berlín, sea cual sea el nombre, si ese es el real, pues oye, bienvenido, es una magnífica capital de Europa. Le diría a Berlín que cualquier curso de PNL que se hace en Talent Institute incluye pensamiento crítico. O sea, eso de PNL y pensamiento crítico, de hecho, la PNL tiene una parte de pensamiento crítico que normalmente en los cursos no se trabaja mucho, pero que en Talent Institute trabajamos muchísimo, ¿no? Y para terminar ya, Nando, decirles a todos, por cierto, que lo que he estado comentando durante toda la charla esta es que tenemos para enero un curso precisamente de alto rendimiento, de estados de alto rendimiento, de productividad, de cambio de hábitos, de consecución de objetivos, que está abierto a todo el mundo y que entrando en nuestra página web, en talentinstitute.com, se pueden inscribir ya, porque ya están abiertas las inscripciones, ¿no? Solo para terminar, Nando. Sí. Y es, ¿algún consejo para la gente a nivel de organización, de productividad? Ya hemos hablado de la parte mental propia. ¿Y alguna ayuda de sistema que les pueda ser útil? ¿Qué propondrías? Mira, les propondría que definieran lo que quieren hacer. Que definieran lo que quieren hacer, pero en acciones concretas, y si las pueden poner en listas, mejor, y que esas las vinculen con lo que quieren conseguir, lo que quieres hacer, con lo que quieres conseguir, y el motivo por el que lo quieres conseguir, ¿no? Y que lo pongas fuera de tu cabeza, que te pares, que lo escribes, y que lo escribas y que lo revises, ¿no? Y de esas cosas que quieres conseguir, pues, por ejemplo, que empieces el día después de que te hayas levantado, después de que hayas empezado a ser persona, ¿no? Y si desayunas o te tomas el café, lo que sea, que empieces el día, pero que antes de salir de casa pienses en aquello que te hace sentir genial. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un estado ya más positivo que simplemente salir por salir de tu casa. Que pienses en algo que te haga sentir muy bien, ¿no? Que incluso pienses cómo eres tú cuando estás en tu mejor momento. Y desde ese sentir, pienses en cómo vas a hacer esas 3 cosas que son importantes para ti en el día. Que te imagines incluso consiguiéndolo. Y si te puedes imaginar incluso lo que te puede impedir que lo consigas, que pienses cómo lo vas a superar, ¿no? Y desde ese sentir, centrándote ya un poco en qué vas a hacer durante el día, con eso salgas a la calle. Eso sería lo cero, es decir, pensar lo que quieres hacer, qué quieres conseguir haciéndolo y para qué, con qué motivo. Y luego, sintiéndolo y pensando en ello desde esa sensación, eso hace mucho y eso te condiciona mucho para que durante el día hagas las acciones y tomes las decisiones más alineadas hacia eso que tú ya te has programado. Genial. Pues ese sería mi consejo ultra rápido. Genial, Nando. Pues muchísimas gracias. Agradecer a Luis Flores, que nos saluda, nos da las felicitaciones, y a todos los que nos han dicho pues gracias y felicidades por esto. Encantado. Nando, seguramente vamos a hacer más durante estos meses. Yo creo que nos lo pasamos bien haciendo, o sea que seguro que alguna más va a caer. Estar atentos al Facebook. Que la gente sepa también que la productividad tiene muchas aristas, tiene muchas áreas, ¿no? Un sistema de productividad puede ser tan sencillo como te lo pida tu trabajo o tan complejo como te lo pida tu trabajo, que incluya gestión de múltiples proyectos asignados a múltiples personas con muchos presupuestos. Es decir, que sí, que hay sistemas de trabajo que requieren de mucha técnica, sí. Lo que veníamos a decir hoy también es que por mucha técnica, por mucho sistema complejo que tú tengas, si tú no dominas el cómo te sientes, de poco te va a servir. Yo creo que es un buen cierre, porque somos poco conscientes de la importancia que tiene nuestro estado emocional y
y nuestro rendimiento mental, y están relacionados. Luego, los sistemas están muy bien, pero no dejemos de lado lo más importante, que es la máquina que somos nosotros mismos, ¿no? Tanto, Nando, muchísimas gracias por tu tiempo. Como decía, seguramente vamos a hacer alguna más, ya que la gente siga en Facebook, pero eso, como conclusión, presta atención a cómo estás, dedica el tiempo más productivo a el que estés con mejor rendimiento mental y físico a las tareas más fuertes, organízate bien, recuerda que lo que impulsa la acción es un estado emocional y, por supuesto que, gracias otra vez más, Virginia, pues ahora sale por aquí el mensaje, pues que lo que nos impulsa es el estado, para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, cuanta más atención le pongamos a ese estado, cuanto más atención le pongamos a cómo nos sentimos, y si no sabes cómo cambiar eso y si no sabes cómo ajustarlo, un curso de programación neurolingüística, un practitioner, nosotros hacemos practitioners todo el año en Talent Institute, o el curso que vamos a hacer en enero, vamos a hacer otro que tú no sabes, Nando, en mayo en Londres. Por lo tanto, hasta la gente de Londres, hispanohablantes, van a poder asistir a este mismo curso. Por lo tanto, nada más. Muchísimas gracias, Nando. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de qué parte del mundo estás, al resto, y hasta la próxima. Espero que haya sido útil para ti y nada más, una vez más, agradecer a Nando sus aportaciones. Muchas gracias, Nando. Muchas gracias a ti, Xavi. Un abrazo. Venga, chao, chao a todos. Chao. Adiós.